¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana, bueno, con muchas noticias, como siempre, porque esto en realidad es indetenible. Lamentablemente, los cuestionamientos severos al gobierno desde distintos ángulos, ¿no? Más allá de que prácticamente se vaya normalizando esto, ¿no? Como un ejercicio de repaso, viendo los problemas que tienen todas las áreas, pero de todas maneras, pues llama la atención que un presidente de la República tenga una tesis de maestría que se llama La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465 Puña Tacabamba Chota, así es el nombre, bastante además interesante como tal, como efectivamente trabajo de investigación, que el señor Castillo y su señora esposa presentaron para obtener Lilia Paredes, obtener el título de maestría, si no estoy mal, en el año 2012 en la Universidad César Vallejo, y con el cual pues obtuvieron ese grado de maestría, y el programa Panorama encontró que el 54% está plagiado, ¿no? Se sometió al software Turnitin, y hay otras irregularidades, en realidad es una materia penosa, insisto, hablando de un presidente de la República, más allá de las consecuencias puntuales que esto pueda traer. Vamos a conversar de esta situación que por supuesto se enmarca, ¿no? en un marco mucho más amplio, que es el de la educación, con Martín Benavides, ex ministro de la cartera, pero además ex autoridad de SUNEDU, que nos puede también ayudar a entender cómo salían estas tesis así nomás. Martín, gracias por estar con nosotros hoy en Caretas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es precisamente, pues aquí uno encuentra de repente por qué SUNEDU es tan importante, ¿no? Para la institucionalidad educativa del país. Para empezar, esto ocurre en el año 2012, cuando todavía pues no funcionaba como tal SUNEDU, y estas tesis de alguna manera eran casi, salían como fábrica de embutidos, por poner alguna símil poco feliz. Bueno, efectivamente lo que se puede decir es que SUNEDU llegó tarde, ¿no? Digamos, si SUNEDU hubiera llegado antes, muchas de estas cosas que están apareciendo no necesariamente no hubieran ocurrido, ¿no? Porque probablemente se hubieran dado, pero se tenían las herramientas para detenerlas a tiempo, ¿no? Digamos, el plagio, la falta de originalidad siempre van a estar ahí, digamos, como prácticas potencialmente realizadas por personas, pero antes no habían instrumentos para darse cuenta de cuándo eso podría ocurrir, ni tampoco habían los mecanismos que ahora sí se tienen para evitar que esto se concrete, ¿no? Entonces, la primera reflexión es, bueno, se perdió muchísimo tiempo, ¿no? En montar el sistema, y deben haber muchísimas tesis con esas condiciones, ¿no? O sea, Así es, así no, es. lamentablemente no se ha visto nada de lo que podría haber ocurrido antes del 2015, ¿no? Y hay que recordar que entre los 90 y el 2000 se crearon 100 nuevas universidades, ¿no? Claro. Y Claro. no es que haya crecido tanto el número de docentes, ni menos de investigadores, ¿no? Que puedan ser los asesores de esa tesis, ¿no? Entonces, claro, digamos, el problema ha sido que se juntaron pues dos procesos muy complejos, ¿no? Primero, una expansión muy grande, y segundo, una ausencia total de regulación, ¿no? Claro, En claro. ese escenario, digamos, efectivamente sorprende que esto ocurra en el caso de personas que ahora son autoridades, pero no lo eran cuando hicieron las tesis, ¿no? Entonces, nos damos cuenta ahorita por lo que son autoridades, pero si uno empieza a explorar a profundidad en los últimos 10 años de tesis entre el 95 y el 2005, estoy segurísimo que va a ser un escenario catastrófico, ¿no? Ahora, si son autoridades, claro, y si se dice que las autoridades también a veces son reflejo de una sociedad, preocupa de todas maneras que el señor Castillo sea reflejo del cuerpo de profesores, ¿no? De docentes de nuestro país, particularmente pues en zonas rurales que precisamente requieren un cuidado especial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, y hay profesiones que tienen que ver mucho con la formación de nuevas generaciones, ¿no? En las cuales evidentemente se tendría que tener más cuidado, ¿no? Pero aquí otro tema que también ha complicado el asunto un poco más, a pesar de que habían buenas intenciones, por eso se hablan de las consecuencias no buscadas
de los procesos de expansión de los posgrados, ¿no? Es que se Ujú. crearon Claro, muchísimos posgrados, claro. ¿no? Porque había una demanda de certificación, ¿no? La carrera pública magisterial, los salarios vinculados a altos grados. Entonces, todo el mundo quería tener un posgrado, ¿no? Pero en Claro. ese contexto en el que se daban esta demanda de posgrado, no había al mismo tiempo todavía un sistema ordenado y organizado para recibir esos posgrados, ¿no? Y tenemos Había demasiada discrecionalidad por parte de estas universidades para sencillamente repartir posgrados. La Vallejo pasó por el aro de SUNEDU, pero después de muchísimo esfuerzo y de muchísimas correcciones, ¿no? Claro, y estos son procesos que han ocurrido antes, además, ¿no? Claro. Y ojo también que el licenciamiento que hace SUNEDU es un licenciamiento institucional. Entonces, lo que en el primer licenciamiento se hizo fue detener la creación de más doctorados, ¿no? Pero propiamente una mirada al doctorado en sí mismo, o sea, como proceso autónomo, no se tuvo, digamos, en el proceso de licenciamiento, que era más institucional, ¿no? Pero en la segunda ronda de licenciamiento, que, digamos, el relicenciamiento ya incluye indicadores para poder asegurar, por ejemplo, que en los programas o las universidades donde se den programas de doctorado hayan investigadores, ¿no? Sino quiénes Claro. son los que enseñan, ¿no? Y eso Ajá. hay un resultado bien interesante en el caso peruano, ¿no? Que se tiene que solamente el 30% de los programas doctorales se dan en universidades de alto desempeño de investigación. O sea, 70% se dan en universidades donde no hay cuadros de docentes investigadores formados y por lo tanto terminan ocurriendo estas cosas, ¿no? Tesis que Claro. han ido pasando, digamos, por agua tibia, ¿no? Sin un control necesario. Y además, otro dato interesante, mirándolo comparativamente, es que el Perú sobresale en relación a otros países porque tiene la mayor proporción de matrícula en doctorados de educación, por ejemplo, en comparación a otros países, ¿no? Que su mayor parte de doctorados son en ciencias naturales, matemáticas. Claro. Acá hemos crecido enormemente en educación y en derecho. Y no es casualidad que los que estamos encontrando con problemas son tesis de educación y de derecho, ¿no? Así es. Ahora, pero una tesis como la del presidente ahora no pasaría. O sea, Bueno, se detectaría el fraude si es que es una universidad que ha pasado por la, digamos, por el aro de SUNEDU, etcétera, o no. o sea, la universidad, para poderse licenciar, tendría que haber demostrado que tiene los procedimientos adecuados para poder controlar la falta de originalidad en las tesis. Entonces, antes no se tenían, ahora sí se tienen. Hay procedimientos que tienen que las universidades llevar a cabo para asegurar la Claro. originalidad de las tesis, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, si ocurriera algún caso, además la universidad tendría que iniciar una investigación y podría, en el caso que el grado, la tesis esté publicada en el sistema de registro de tesis, podría bajarla, de comprobarse, digamos, el fraude, incluso podría quitarle el grado, ¿no? Lo que ocurre antes del Eso puede pasar, 2012, eso puede pasar ahora, no. Sobre una tesis de hace 10 años ya no se puede retirar, ya no se puede bajar. tendría que ir un proceso judicial, ¿no? Ya. O sea, Podría ser. tendría que judicializarse el tema, ¿no? Por eso digo, el impacto más importante es ese, ¿no? Que ahora ya se sabe que inmediatamente la universidad puede reaccionar, ¿no? Lógico. Ahora, acá hay otra irregularidad bien saltante, ¿no? Que es que los supuestamente validadores, ¿no? De la tesis se encuentra que incluso no existen, pones el DNI y aparece el nombre de otra persona. Es decir, esto pasaba así nomás. Eso es adicionalmente preocupante y grave. Enrique, lo que nosotros encontrábamos cuando estábamos haciendo la supervisión de las universidades y el proceso de licenciamiento eran tesis que se daban de forma simultánea con el mismo nombre. Acuérdate que ha habido hasta universidades públicas que han tenido que ser sancionadas por SUNEDU por haber permitido tesis fraudulentas, ¿no? Entonces habían distintos mecanismos, un asesor que se encargaba de 3 alumnos con el mismo tema, al mismo tiempo incluso,
Entonces ha sido el deterioro total del sistema universitario, ¿no? O sea, es algo que todavía, de lo que todavía estamos tratando de recuperarnos, pero va a tomar tiempo, ¿no? Por supuesto. Y hablando de eso, en medio de de lo que nos va a costar, ¿no?, recuperarnos, el gobierno pues hasta ahora no ha sido muy entusiasta en términos de la defensa de SUNEDU. Ya sabemos lo que pasa en el Congreso, ya sabemos los intereses que se mueven ahí, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos meses y semanas con SUNEDU? Que el tema ha pasado un poquito debajo del radar. ¿Está salvaguardada la autonomía de la institución? Bueno, no ha habido ninguna novedad en términos de de la segunda votación, que es la que falta, ¿no? Podríamos, si uno lo mira de forma con alguna esperanza, podría haberse dado un proceso digamos, de convencimiento de algunos miembros del Congreso que no estaban tan convencidos de la importancia de SUNEDU y se podría haber frenado un poco esto, ¿no? Pero simplemente también podría estar ocurriendo que ahorita hay otros temas que Claro, están manejando claro. la agenda. Y SUNEDU, por su parte, continúa operando, ¿no? Como tal, ¿no? Yo espero pues que estas cosas ayuden a reflexionar sobre la importancia de tener una regulación autónoma. Por ejemplo, un caso interesante de autonomía es este que se va a dar entre la Universidad Nacional de La Cantuta, ¿no?, que ha dicho que va a investigar la tesis del ministro de Educación y el Ministerio de Educación, ¿no? Ahí es una prueba de autonomía, ¿no? A ver, efectivamente, todavía no sabemos cuál es el resultado de esa evaluación técnica que la universidad pública está haciendo sobre la tesis del ministro. Es correcto. Y eso tendría que ser relativamente rápido, ¿no? No tendría por qué tomarse Bueno, muchos años. Las cartas están puestas sobre la ya mesa. pasó unas semanas y SUNEDU sí tiene la competencia para preguntarle a la universidad pública qué fue esa investigación. Ahora, efectivamente, una reflexión final, Martín. ¿Cómo evaluar esto, no? Es particularmente dramático, doloroso en realidad, ¿no?, que en los últimos años el Perú se haya embarcado, ¿no?, a una tarea pública. Fue una política de Estado, ¿no? Fue algo donde se generó un raro consenso, ¿no?, entre los actores de la sociedad, para ahora, digamos, ver la evidencia de lo complicado que es tener un ministro de Educación con estos problemas, pero sobre todo un presidente de la República. ¿Qué nos dice esto frente a nuestra educación hacia futuro? Ahora incluso que estamos pues retornando a las clases, ahora que las propias universidades también pasan por esos procesos, y ahora, por supuesto, que vamos a tener que evaluar en realidad el impacto de la pandemia, y el impacto de la pandemia no solamente en el sistema educativo, sino, como señalas, en nuestras futuras generaciones. Es realmente sintomático que nuestras principales autoridades, que ya vienen de esta generación, ¿no?, digamos, donde esta educación proliferó, tengan problemas de esta naturaleza, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Y creo que la gran lección es que hay cambios estructurales que necesitan de otros cambios estructurales para tener sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reforma universitaria, ¿no?, que fue un cambio estructural importante, pero que no ha tenido un acompañamiento de una reforma política que, por ejemplo, permita que el Congreso no esté cada cierto tiempo tratando de volver a incorporar intereses ajenos a la calidad educativa y perjudiciales a la formación de nuevas generaciones, ¿no? Entonces, SUNEDU logró avanzar, digamos, en un ámbito muy complejo políticamente, pero la sostenibilidad de eso depende muchísimo del apoyo de la ciudadanía, pero también de la posibilidad que haya un legislador, digamos, que vea, digamos, de manera adecuada lo que es la educación, los procesos de reforma necesarios. De lo contrario, pasa lo que nos está ocurriendo, ¿no? Así es. Que no importa, digamos, cuál sea el gobierno, siempre va a haber un Congreso opuesto a las iniciativas vinculadas a la calidad, ¿no? Porque ahí Entonces, se mueven los intereses, pues, ¿no? correcto, ¿no? Entonces, en la medida en que no hay una reforma política, estas otras reformas importantes que hemos tenido van a tener siempre esta situación de inestabilidad, ¿no? Ahora, en tu punto de vista, ya para terminar ahora sí, esa reforma política, ¿cuáles son los elementos centrales? Porque ahora hablamos mucho, ¿no?, de la necesidad de esa reforma política,
pero ¿cómo una reforma, así en corto, nos va a dar mejores representantes? Bueno, yo, digamos, asumo que en la medida en que hayan mejores candidatos, ¿no? Que sean mejor seleccionados, ¿no? Personas con una clara vocación de servicio, ¿no? Sin conflicto de interés, con visión de país, ¿no? Y que logren al mismo tiempo ser personas que logren capturar el interés de las personas, ¿no? Entonces, para eso necesitas partidos políticos, estrategia de comunicación, ¿no? En la medida que eso no ocurra, vamos a estar eligiendo, digamos, todavía de la forma como estamos eligiendo hasta ahora, ¿no? Que nos termina teniendo estos lamentables, estas situaciones de discusiones que no deberíamos estar teniendo. Ahorita deberíamos estar pensando en cómo darle más financiamiento a la investigación, por ejemplo, ¿no? Que Por supuesto. el Perú invierte 9 meses menos que Argentina y Brasil en investigación, ¿no? Entonces, esos son los cambios legislativos que deberíamos estar ahorita discutiendo, ¿no? Sin duda. No cómo retroceder en las reformas, ¿no? Exactamente. Y me quedo con ese concepto al final. Esto también nos recuerda que no cualquiera puede ser presidente de la República, evidentemente, y esto nos lleva a la necesidad, ¿no? Ese principio, por supuesto, de representatividad, de democrático, que es universal, no puede ser malentendido, ¿no? Para llegar al despelote, ¿no? Al descalabro institucional que estamos enfrentando ahora mismo. Y el segundo concepto, por supuesto, es, bueno, así, facilito nomás, con un software Turnitin, se recuerda, ¿no? Por qué SUNEDU es importante, porque es fundamental, ¿no? Porque es fundamental tener filtros en la educación para nuestros hijos. Gracias, Martín Benavides, por Gracias acompañarnos también. hoy. Gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Vamos, chao.